Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo se vea este espacio. Tenemos hoy con nosotros al polifacético Julius Richard Tamayo. ¿Qué tal estás, compañero? Muy bien, Jorge, un placer estar aquí charlando contigo, hablar contigo. ¿Para ti qué son las metáforas? Las metáforas, a mí me gusta, ¿sabes? Iría como supongo al hueso directamente, más que para mí a qué son en el origen, ¿sabes? En este viaje más. O sea, yo suelo explicarlo, soy profesor de filosofía y muchas veces les explico a los alumnos que una metáfora es un autobús. O sea, para mí las metáforas son autobuses, o sea, en un sentido general, medios de transporte, ¿sabes? Que te subes a ellas y te llevan de un lugar a otro. Pero les suelo contar eso, que si vas a Atenas, si no me equivoco, porque esto es algo imaginario, yo no he estado en Atenas, pero los autobuses en el lado pone metaforein. Entonces, básicamente las metáforas son medios de transporte, máquinas del tiempo y del espacio y lugares de la metamorfosis, claro, como su propio nombre indica. ¿Cómo llegaste a Margor? ¿Cómo llega Margot? Buena pregunta. De nuevo en los orígenes, ¿eh? Mira, son preguntas ahí como muy fenomenológicas, ¿sabes? Ahí la memoria y la prótesis del origen. Pues mira, te contaré casi el momento original, porque yo fui como conocido por Chema, más que conocer a Chema, ya sabes, el corazón duro y hardcore de la editorial. Eh, Podría darte el dato exacto, porque esto fue en noviembre del 2012 y Chema resultó que se sentó enfrente mío. Entonces él desarrolló como su naturaleza vampírica, sin nada mórbido, todo muy de amor. Y al final de esa cena fue Chema el que directamente me asaltó, de alguna forma. Vino donde mí y me dijo, yo voy a publicar un libro tuyo. Además lo dijo como amenaza, ni siquiera me preguntó si yo escribía libros, a qué me dedicaba o lo que fuera. Le había gustado una conversación que yo había tenido en Petit Comité con un amigo y me dijo, voy a publicar un libro tuyo. Ya te digo que esto es noviembre del 2012. Claro, yo acepté esa apuesta y dije, venga, pues pongámonos sobre ello. Y en octubre del 2013, o sea, al año siguiente, se publicó mi primer libro, que en realidad era un montaje de algo que yo había hecho unos cuantos años después. Porque mi primer libro con Amargor, Elementos Enviados, es un libro que realmente se publica en el 2013, pero fue compuesto en el 2008-2009. Con lo que, como todos los libros que tienen este proceso de gestación, que tardan en ver la luz, Elementos Enviados pues tardó unos 5 años realmente en materializarse y fue por una magia decidida por el propio Chema. ¿Por qué mensajes de móvil para empezar con tu carrera literaria en Amargo de Ediciones? Chema en esa noche me anuncia que quiere publicar un libro. Claro, yo primero pienso, vale, pues habrá que hacer un libro para Chema, ¿no? Es lo primero que le digo, habrá que componer un libro. Pero es poco después que me doy cuenta que yo ya tengo varios libros montados a lo largo de mi vida, lo que pasa es que nunca había tenido esta voluntad de transparencia o voluntad de publicidad. Eh, y digamos que ese libro estaba montado desde el 2008-2009, montado ya te digo con el material de los móviles porque se llama como la carpeta del Nokia con el que se escribió. Y es un libro que escrachea o samplea la carpeta literalmente de los mensajes que por aquel entonces yo intercambié con, pues, con mi comunidad de amantes, amigos y seres afines. Y luego se escrachea con elementos documentales ad hoc de la época, que puede ser un trabajo de filosofía que yo hice pues cuando estaba estudiando filosofía por aquel entonces en la Autónoma. De hecho, en Elementos Enviados hay 2 trabajos de filosofía. Algunas transcripciones de cintas de vídeo que yo grababa por aquel entonces. Entonces, más que el por qué es porque estaba hecho y porque funcionaba. Y luego a mí como un contexto, no te voy a engañar, esto casi me da un poco de vergüenza historiográfica o literaria, ¿no? Pero en el momento en el que yo escribiera o montara ese libro, en el 2008-2009, yo estaba dentro de una relación de amor, que es la que cuenta ese libro precisamente, que se vino a pique poco después. Pero vamos, no me interesa tanto mi aspecto biográfico como que yo sí que estaba literariamente bastante enchufado con, igual te acuerdas, por aquel entonces estamos hablando de eso, el 2008-2009, yo vivía en Madrid, estudiaba filosofía y estaba muy en el momento, muy de moda, vamos a decir, lo que vino a llamarse la generación nocilla. ¿Te acuerdas tú de la generación nocilla?
es un modelo literario muy concreto que surgió, pues si te acuerdas, al rebufo de la obra, sobre todo de Agustín Fernández Mayo, que fue un tipo que ganó varios premios por aquel entonces, y en la parte de la ficción y de la poética, sobre todo Agustín, y en la parte del ensayo Eloy Fernández Porta, que también llegó, de hecho, por época a ganar también bastantes premios y ser bastante popular. Y yo andaba por ahí enchufado. El asunto es que para mí lo de elementos enviados, lo del móvil, tenía como esta cosa que luego yo encontraría el concepto de requete moderna, ¿sabes? Entonces como que tenía este sentido, como que me interesaba en un sentido contemporáneo, poder montar un libro con los dispositivos móviles, algo que ahora pues ya tiene como un tufo pasado o tiene como una cosa casi arcaica, ¿no? Precisamente. Un libro que en el fondo de lo que va es la imposibilidad de comunicar ciertas experiencias románticas o de la contradicción entre la realidad y el deseo. Preferiría no preferir, ¿sabes? Ahí citando a Barleby, I will prefer not to, y realmente como que no vería como mucha diferencia entre lo que llamamos poesía o imagen en movimiento. De nuevo, yendo a los orígenes, ¿no? La noción de poiesis tiene que ver con la propia creación, no propiamente lingüística, ¿no? Sino cualquier artesanía, ¿sabes? Cualquier producción es poética en ese sentido. Y la imagen en movimiento, mucho antes del dispositivo cinematográfico, de nuevo fenomenológicamente, a lo que remite precisamente es a la dinámica, ¿no? Entonces, tanto poiesis como kinesis, creo que son conceptos como que están relacionados, en el sentido que una poiesis es un poner en movimiento algo, ¿sabes? Poner en forma algo, poner en producción algo, con lo que eso ya es dinámico, ya es cinematográfico. Entonces, para mí, no prefiero entre poética y cine, sino que he ido llegando tarde a todas estas expresiones. Y es verdad que a la poética estoy llegando desde la forma del producto poemario o del producto poema incluso, estoy llegando como tardíamente. Vamos, yo suelo subsumirlo todo, tanto el cine como la poesía, como si es un ensayo, como lo que sea, bajo la noción más de escritura. Para mí la noción general es la de escritura, supongo. Y es una categoría como más omniabarcante que incluiría la escritura cinematográfica, la escritura poética o cualquier tipo de grafía, ¿no? Y en ese sentido sí, de dejar marca, claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no preferiría. Y eso además resulta que si ves mis películas, claramente suelen tener una naturaleza poética muy marcada, claramente tienen una naturaleza antinarrativa y muchas veces antiensayística, precisamente por mi práctica filosófica. Julius, has escuchado la música, Careta. El 15 del 4. Europa. Estimat poeta, escut de flors. Veu templada del Mediterrani. Poeta. Prou ho saps, tot el que he plorat. Que desafies. Es couen les llàgrimes. Poeta. Que són flames i m'han obert 2 treps a les galtes. Que mones l'umbral. Però ho saps, Orfeu, la devoció que us tinc a tots els poetes. Ja fan. Perquè la història que van escriure els guerrers és una història falsa. Però ho saps, Orfeu. Sumergido en las tinieblas, rompiendo. M'he hagut d'embotir a la gruta. Però que la meva llar és l'Arcàdia. Les gorgues, els llacs, els rius i les flors. Bé ho saps, que vaig ser jo el protector de l'Arcàdia, on van arribar tots els poetes i totes les nimfes. Cautivado por la fuerza, poeta. Por el eco. La llama, cortando un velo poeta, que duermes en las cuevas antes que llegaran los pastores.
Me sentí incómodo con el asunto de la actualidad, con criticar películas desde el lugar periodístico. O sea, muy rápidamente necesité tener una especie de alibi teórico, ¿sabes? Una especie de excusa sistemática para poder hablar de las películas. Con lo que me aburrí rápidamente de ir a festivales, de ver demasiadas películas, de estar en la actualidad, de estar en la contemporaneidad o de hacer una crítica destructiva, etc. Precisamente yo creo que eso, por mi llegada más teórica al cine. Extracto Requete Modernidad 2016 Amargo de Ediciones. Todos somos maestros y alumnos, indistintamente, intermitentemente. Todos somos experimentos de nosotros mismos, nuestros propios talleres de autooperación y autorrealización. Todos somos el animal que tiene que avanzar, porque hay algo que se lo obstaculiza. Todos somos burbujas inmunológicas, espacios íntimos con necesidad, autógenas que han de ser cubiertas y protegidas. Todos somos el acróbata exaltado, el maestro ignorante, el creador autopético. Todos somos cinematografía y el niño de la cámara. Todos somos protagonistas y realizadores de nuestra propia película. Todos somos pequeños dioses de pirotesis. Todos somos los provocadores del futuro. Todos somos uno. Todos somos. ¿Qué llegas a ser como creador? Pues la última línea ahí que te has cerrado, la de Cesare Pavese, escribiendo ni una palabra, un gesto, no escribiré más. No estoy siempre esa voluntad supongo, del dejar de escribir o de la última palabra. Es precisamente como se llama el último poemario de Poemas contra la Muerte, Últimas Palabras. Gran texto ese que acabas de leer, me estás acordando, el otro día lo leí justamente ese, de nuevo te compartí contigo las últimas palabras o el último párrafo de la Requete Modernidad. Y es un texto que leí el otro día en clase, en primero de bachillerato, donde intento convencer a los chicos y las chicas de que ya son filósofos y filósofas mundanos y mundanas, pero sí intento comunicarles lo que yo llamo el PUF, o el principio universal de la filosofía, básicamente enunciado en todos filósofos, ¿no? Y sí, me gusta escuchar esa serie de definiciones que has dado porque creo que son bastante, precisamente, volviendo al inicio de nuestra conversación, metafóricas. No necesitan ser abiertas en su interpretación para poder identificarte con ellas o incluso saber cómo qué están diciendo. La enseñanza como profesor ha cambiado, ha mejorado o ha empeorado. ¿Ha mejorado o empeorado? Pues no sabía decirte. La verdad, seguramente diría que es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, pero con las debidas variaciones a la modernidad. Sí, yo diría que las escuelas siguen siendo el mismo panóptico de Bentham que a Foucault le gustaba ilustrar en su teoría, y en ese sentido no ha cambiado mucho. ¿Sabes? Hemos cambiado la persona, han cambiado nuestros espíritus, pero realmente el modelo no. O sea, el hecho de que siga la gente separada por edades y por asignaturas indica que claramente el modelo todavía corresponde al modelo renacentista de Comenio, de cuando se inventó la academia, etcétera, ¿no? Y hay una demanda todavía de eso, más que de autoridad, de poder.
¿sabes? De que el sistema todavía esté regulado, de que todavía tenga un sentido. Entonces yo diría que no, que es más de lo mismo, que ha cambiado muy, muy poco. Han cambiado los paradigmas, cambian los espíritus, pero es verdad que el modelo, lo que es la estructura, más o menos es la misma. Yo lo comparo más, claro, que con los tiempos de Joyce que yo no conocía, con mis propios tiempos de estudiante, y han cambiado algunos hábitos, han cambiado algunas tendencias sociales, pero realmente es más de lo mismo. Más de lo mismo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ahora que estamos en el contexto este de los valores educativos, de los valores éticos, ya sabes, de los profesores de filosofía tan enfadados porque les quitan las asignaturas de secundaria, a mí es algo que me genera mucha paradoja, la defensa de lo que hay, ¿sabes? La defensa del sistema o la defensa de eso, de lo que hay, porque lo que hay me parece un fraude, lo que hay me parece un absoluto simulacro y un absoluto desencanto. Entonces me parece como muy paradójico manifestarse para defender o para resistir en los espacios dados, porque los espacios dados para mí son claramente inoperantes. O sea, habría que transformarlos, o sea, por eso digo lo del más de lo mismo. No parece que pese a las voluntades de mejora o de empeora, ¿sabes? Porque ahí la sociedad puede querer mejorar. Entiendo además como libro, ¿no? Más allá de algo así infantil, como un cuento o algo así. Pues te voy a decir como dos que para mí son como muy importantes sí, en mi imaginario. Uno yo creo que fue el primero que leí y supongo que impelido por mis padres como primer libro grueso. Y además recuerdo que es un libro que me leí saltándome alguna página. O sea, era lo suficientemente pequeño para que fuera el primer libro y ya igual leía alguna cosa vertical. Es un clásico básico, lo que digo. Supongo que es una especie de... Sí, de cosa muy común cultural. Es Julio Verne, las 20.000 leguas de viajes submarinos, el primer libro grueso que yo me leo. Ya te digo que no me lo leo entero la primera vez, sino que me salto algún párrafo. Pero te contaré otro momento para mí genésico en mi devenir lector muy, muy infantil. Y es que yo, pues después de Verne, porque eso pues igual lo leí con 8 o 9 años, recuerdo que yo era un lector muy voraz, infantil, quería leer mucho y ya con 11, 12 quería ser escritor y estas cosas, y empecé a leer como mucho clásico, teledirigido por mis padres, me compraron una colección de libros clásicos, recuerdo, en el círculo de lectores, entonces leía mucho, pues, siglo XIX, pues puedes imaginar, pues Dickens, mucha novela francesa, sí, Balzac también, novela rusa empecé a leer, y eso siendo muy pequeño, con 10, 11 años. Recuerdo que me gustaba pues mucho Dickens, me gustaba también desde luego Poe, me gustaba Lovecraft, lleva un poco hacia el terror, es cierto. Pero te diré que una de las lecturas claves, fíjate, ya había leído con muchos de esos libros, pero una de las lecturas claves, ya no primera, pero sí muy iniciática, es American Psycho de Bret Easton Ellis, que es un libro que yo leo siendo muy, muy pequeño, porque ese libro se publicó aquí en España, no sé, en el año 95, así igual, puede ser ese libro, y mis padres lo compraron debido al boom, porque fue un libro que fue como muy, muy provocador. Y yo le encontré un día en la librería, le saqué, y estaba mi madre por ahí al lado, porque yo tenía, pues eso, en el 95 yo iba a cumplir 12 años, o tenía 12 años cumplidos, y le saqué y le dije a mi madre, leyendo la portada, que además debía tener algún anuncio de no lo lea, le dije, oye, ¿y este libro, mamá? Y entonces vi la reacción de mi madre, ¿no? De, no, ese libro no es para ti, guárdalo, ya lo leerás en el futuro. Y yo me leí American Psycho desde entonces, a partir de ese día, por las noches, cogiendo el libro y leyéndomelo por la noche, guardándolo debajo de la almohada y sintiendo que estaba leyendo una cosa absolutamente prohibida y transgresora. Entonces reconozco que sí, mis dos lecturas iniciales son para ese mi niño infantil Julio Verne, y para ese mi yo adolescente de 12, 13 años, Bret Easton Ellis. Luego ya el mundo cambiaría absolutamente. ¿Cuál es tu palabra favorita? Vaya pregunta, mi palabra favorita. Pues no sabría decirte. Una que siempre me ha gustado mucho repetir mucho, incluso ya desde esa época. Fíjate, hasta me acuerdo en el libro donde la leí, al menos traducido, que es en un libro de Truman Capote, que se llama Plegarias Atendidas, que tiene esta cita, si mal no recuerdo, de Santa Teresa de Jesús. Y es una palabra que es un adverbio, que es subrepticiamente. Voy a elegir subrepticiamente como mi palabra favorita. Vamos a tu obra, Libro de las Alucinaciones, 2018, Amargor Ediciones. ¿Por qué con Z?
¿Por qué con Z? Hay gran pregunta. ¿Conoces el otro libro de las alucinaciones, verdad? El libro de Pepe Hierro, que además, como sabrás, es un poeta muy querido aquí en Santander, aunque él es de nacimiento madrileño. Yo estuve en su funeral en el año 2003, creo que fue cuando Pepe Hierro murió, 3 o 4, algo así. La Z tiene que ver para expresar la relación con la luz, con la expresión ya no tanto con la propia alucinación como un estado mental, ¿no? Como ese otro estado mental que decía Merleau-Ponty, sino para centrarlo en el campo cinematográfico, en el campo estrictamente de la mística de la luz, en el que el libro de las alucinaciones se enclava. Porque el libro de las alucinaciones es el diario de viaje de un cineasta en éxtasis. El libro de las alucinaciones son las anotaciones que yo hice realizando una película que se llama Luz Negra, en la que lo que realicé es una espiral que empezaba en Donosti y hacía una espiral por toda la península ibérica de más de 10.000 kilómetros, ¿no? Que acababa en el centro de Madrid. Iba además siguiendo lápidas. Yo iba en un coche cargado de libros, entonces en Donosti empezaba siguiendo a Chillida, luego en Santander a Pepe Hierro, luego iba a ver a Valente, luego iba a ver a Manuel de Oliveira, a Fernando Pessoa, a Juan Ramón Jiménez, iba a ver también a María Zambrano, a Buñuel, en Barcelona un montón de gente, Baltasar Gracián, etcétera, así hasta llegar a Madrid. Me crucé también con la desaparición por aquel entonces de posiblemente el filósofo vivo ya muerto más importante, Gustavo Bueno. Y estaba realizando, digo, una película enormemente mística, una película muy larga que solo se ha podido ver 2 o 3 veces porque tiene una duración de casi 13 horas y es una película que se sincroniza con el sol, que hay que ver pasando la noche y que produce esta especie de estado precisamente alucinógeno. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, la Z tiene que ver para enclaustrar el fenómeno de la alucinogenia o de la alucinación no desde la perspectiva mental o desde la perspectiva psicológica, psicoanalítica, y para hablar de la alucinación como síntoma, sino para hablar de la alucinación como método cinético, precisamente, por usar tu expresión. Del apocalipsis en la discoteca Hexágono. Bailabas frenético sin freno, los ojos en blanco. Es East Side. Ya es hora de que el cine deje de arrastrarse como serpiente y de hablar como metralleta. El cine que vuele y se calle. Al llegar la noche, la montaña ha desaparecido, elevándose liviana en su inmensidad. Hoy me he quedado ciego 2 veces, en la casa de luz y ahora aquí, depositado en la película de Zeica. Ceguera, pensar que vemos. Ciego, piensa que ve. Vidente, ve lo que piensa. Videncia, no pensar, fluencia. Si el cine no va a la montaña se va y queda el valle sin horizonte, la flor ahogada en la oscuridad licuefacta del no ver. Verás no ver, verás que se va y llorarás. Y luego, colega, ¿dónde está el carro de fuego? Se ha hecho de día, la montaña está boca abajo, el agua asciende vertical, la piedra conserva el calor de la noche. Jonás,
Te veo en el fondo del lago columpiándote. Acerco mi flor, pero en el reflejo observo lo obtuso de mi rostro, la línea oblicua entre el pico y el ojo. Jonás, ¿tú puedes verme? ¿Nos podemos ver los dos a la vez? 26 de julio, Tolocha. Miles de películas se proyectan en la noche sobre la Tierra desde una distancia lejana y justa. Películas filmadas hace millones de años que llegan tenues y frágiles como los cronofotogramas de Marey, realizadas por cineastas más viejos que el Sol. 26 de julio, Tolocha, ermita Virgen de las Nieves. Mis muertos son explosión de nieve, sal angulada. El sol es la bombilla, la polilla soy yo. Bombillas de colores parpadeantes, mosquitos en la boca y agolpados en el tercer ojo luminoso de mi frente. Cine de verano. Usted es la pantalla. Las artes visuales engloban las artes plásticas tradicionales, así como las expresiones que incorporan a la nueva orientada al arte o elementos no convencionales, y que su mayor componente expresivo es visual, como la fotografía, videografía, cinematografía o lo también llamado arte de los nuevos medios. Estos que se incluyen arte digital, formal, fotografía, NetArt, videoarte, así como otras expresiones aparecidas en el siglo XX, como arte ambiental, arte cinético, arte efímero, arte postal, arte público, arte urbano, instalaciones, intervenciones, la nada. Otras disciplinas artísticas como las artes escénicas poseen dimensiones compartidas con las artes visuales, con lo que están por lo que estas definiciones no son estrictas y se consideran en el campo de las artes visuales. También expresiones como arte de acción, arte interactivo, caligrafía, flasus, graffiti. ¿En qué arte estás más cerca? ¿Eres videocreador? Videocreador, ¿eh? En realidad, de nuevo yendo a la etimología, a la propia materia de las cosas, sí, yo suelo hablar de que soy videoasta, porque yo es verdad que el formato, el dispositivo con el que filmo es el vídeo, pero vídeo, o sea, porque yo filmo en mini DV, en vídeo digital, en cinta analógica, no tanto en HD, ¿sabes? Entonces, sí, técnicamente yo sería videoasta. Pero vamos, más allá del formato, ahí siempre hay un fetichismo dentro del cine, como en otras prácticas, enorme con el formato y una disputa, iba a decir inagotable, pero en realidad no es inagotable porque la propia dialéctica histórica va transformándolo, ¿no? Pero bueno, ya sabes, esta gente que es fanática del analógico, es fanática del 16 o del Super 8, es fanática del celuloide y odian los formatos digitales o son incapaces de ver la magia de otro tipo de formato. Pero vamos, a mí suele gustarme más la definición pura cinematográfica, que no se remite al formato, sino la voluntad del cineasta. Entonces, me gusta más la idea de cineasta amador que videoasta o cineasta. Me da igual el formato, no es más el tema de lo amador lo que me parece importante. La diferencia no es muy grande, es un matiz pequeño, pero sí que cambia. Por ejemplo, a la hora de implementar el cine, en la academia sí que hay algunos itinerarios donde están más concentrados. En el instituto todavía suena, pues fíjate, futurista,
Por eso te decía que es más de lo mismo. Ahora mismo los centros educativos, trabajar con el cine de una forma seria suena todavía futurista, porque el profesorado no conoce la historia del cine, porque el profesorado no domina la crítica cinematográfica, porque no hay un interés por la historia del cine propiamente en el sistema educativo. Entonces es como muy difícil, dentro de lo que es la enseñanza arreglada por las asignaturas y demás, introducir de forma ya sea transversal o de forma específica el cine. Yo, por ejemplo, en mi caso particular lo hago personalmente, pero porque a mí me lo pone fácil usar el cine como herramienta pedagógica en clase. Y cuando digo usar el cine es de múltiples formas, ¿eh? Lo mismo puede ser una pequeña pieza de YouTube, que un trozo de una película, que una película mía, que yo a veces también las utilizo, pero eso muy difícilmente se puede, aquí hay que seguir a Lambert Galá y decir el elogio del fragmento, porque debido a la duración de las clases, que son de 50 minutos, nunca podrías ver una película entera, ¿no? En los formatos dados en el sistema educativo. Una película, me refiero a eso, a un largometraje, una película de una duración media, vamos, de 1 hora y media, no te lo permitiría. Entonces es francamente difícil y lo tienes que hacer como con calzador dentro de la programación. No hay nada en lo que eso esté homogeneizado de una forma orgánica, sistemática o reflexionada. Me refiero a 3 elementos como los que has dado de la filosofía, el cine y la literatura, ¿no? Yo, por ejemplo, que sí que doy filosofía y psicología en bachillerato, intento unir las disciplinas específicas, filosofía y psicología, con los materiales cinematográficos ad hoc que utilizo, que en concreto en mi caso suelen ser los que a los alumnos y alumnas les interesan, porque suelo preguntarles qué ven, qué les gustan, que les gusta, vamos, y luego usar esos elementos para no ir yo como maestrillo con su librillo. Quiere decir que si les gusta, suele ser mucha serie de ficción, te lo puedes imaginar. Cuando preguntas a un joven actual qué material audiovisual consumen, pues te suelen decir series de ficción y demás. Entonces, al final, ahora, por ejemplo, estamos viendo Matrix, por el contexto actual de que Matrix está siendo recuperada, reestrenada y que van a estrenar la parte 4, pues estoy utilizando Matrix, que es un texto casi canónico de la literatura posmoderna filosófica, vamos, es casi tan canónico como la República de Platón, al que ilustra, claro, por lo demás. Pues muchas gracias, compañero, y suerte gracias, con todos tus proyectos y todas tus cosas. Y a ver si nos vemos pronto, que dejo caer ya, como te decía por ahí, off the record. En unas semanas, meses, yo creo que ya en el 2022 estaremos con la editorial, yo creo, presentando Poemas contra la Muerte, en un evento que todavía no tiene tierra, pero que acabará tomando tierra dentro de poco y esperemos poder saludarnos aquí o allí, a ver si nos vemos en Vitoria, en Gasteiz, o en Santander, en Madrid, donde sea. ¿Vale? Estamos cerca. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ti, Jorge. Dime qué te pasa, dime qué tú sientes. La puta mala ya se te pega en los dientes. No sé si me entiendes o no me comprendes, pero te lo digo que menos fumo verde. Dale Andrés y compárteme el beat, que los detalles escuche la peña que está aquí. Quiero tocar el cielo si bien copa para ti. Quiero entrar al infierno si se puede consumir. Bombo clap, dale duro, algo más que me dé duro la piel de mística. Pa' que la peña escuche la verdad, que esto no es feca, es real. Parecemos pacientes de un manicomio, siempre escuchando la voz del demonio. Lleno de pecado, locura y odio, fumando la mar y presando el choco. Con los papeles me pongo todo loco, con 50 me trae el siroco. Como falta curiosidad nitroso, mi flow poderoso, todo súper sonoro. Sabe mi loco que tengo razón, pa' partirte el culo también tu renglón. Mamita que habla no era mi intención, provocar los celos ni la situación. Ahora me dice que quiere volver,